tardes, en primer lugar. Soy Cristian Pallarés, soy profesor de Máster D y quiero daros la bienvenida una tarde más a una clase online que hoy va a tratar sobre el sistema circulatorio. Es un tema que seguramente ya habréis tocado a lo largo de nuestra vida académica, seguramente habremos conocido ya sus partes, habremos visto ya cosas, pero vamos a profundizar un poquito más en él. Como siempre, cualquier duda o comentario que me queráis hacer, por favor lanzármelo a través del chat, que yo iré contestando lo más rápido que pueda, ¿vale? Y recordaros también que esta clase se está grabando, por lo tanto, si hay información que no podéis copiar, que no os da tiempo a coger, no os preocupéis porque quedará grabado y podréis acceder a través de la plataforma, ¿de acuerdo? Si os parece, vamos a comenzar definiendo qué es el sistema circulatorio. Va a ser un circuito activo que se encarga de repartir todas las sustancias que tenemos en nuestro cuerpo, ¿vale? Lleva todos los nutrientes a todas las células del cuerpo y luego va a recoger todos los desechos que generen esas células para que puedan ser eliminados, ¿vale? ¿Cuáles son los elementos principales de este sistema circulatorio? La sangre, que va a ser el medio a través del cual vamos a transportar todas las sustancias, el corazón, que es el motor de todo este circuito cerrado. Luego vamos a tener la red arterial, que va a ser la red que suministra los nutrientes, y la red venosa, que va a ser la red de recogida de todos los desechos. Vamos a comenzar con la sangre. No me he acordado de quitar las animaciones, perdonad, ahí. La sangre va a ser, ya hemos dicho, el medio a través del cual vamos a transportar las diferentes sustancias. La vamos a definir como un fluido a través del cual las células realizan el intercambio de sustancias metabólicas. Está compuesta de, por un lado, células y por otro lado, líquido plasmático. En un 60% está formado por líquido plasmático, que es en su gran mayoría agua, ¿vale? Que es el sistema de transporte. Y luego vamos a llevar una serie de células, que serán el 40% de nuestra sangre, que se van a especificar en cumplir unas distintas funciones. Por un lado tenemos los glóbulos rojos, los eritrocitos, ¿vale? Estas células lo que hacen es transportar el oxígeno y el dióxido de carbono por nuestro cuerpo. En la red arterial llevarán oxígeno, en la red venosa llevarán dióxido de carbono. Y en nuestros pulmones realizarán el intercambio de gases. Luego tenemos los glóbulos blancos o leucocitos. Estos se encargan de defender nuestro cuerpo contra diferentes microorganismos, virus, bacterias. Y luego tenemos las plaquetas. También lo vais a encontrar como trombocitos. Son las células que evitan la pérdida de sangre de los vasos taponando las discontinuidades que se produzcan en estos. ¿Esto qué significa? Que cuando nos hacemos una herida y se rompe un vaso, estas plaquetas lo que hacen es generar un trombo, tapar esa grieta, ¿vale? Para evitar la pérdida de sangre. Fijaros cómo aquí tenemos representados en un capilar las diferentes células sanguíneas. De forma discoidal tenemos a los hematíes, ¿vale? Los eritrocitos, glóbulos rojos. Luego tenemos aquí en pequeñito las plaquetas y aquí representados en forma de bola blanca tendríamos los leucocitos. Un segundo, reviso a ver si hay alguna duda. Muy bien. Vamos con el corazón. El corazón, tenéis que saber lo primero que es un músculo, es un órgano muscular. Está hueco por dentro, tiene un color rojizo y tiene una forma más o menos cónica. El vértice va a descansar sobre el diafragma y va a estar situado entre los dos pulmones. Cuidado, con tendencia a la izquierda. Muchas veces cuando tú le preguntas a la gente, ¿dónde tienes el corazón? La gente se echa la mano al lado izquierdo. No es correcto. El corazón no está en el lado izquierdo. Pensad que si el corazón estuviera aquí, ¿dónde tendríamos nuestro pulmón? No tendríamos espacio para el pulmón. El corazón está detrás del esternón. Voy a bajar un poco la cámara. Está detrás del esternón,
con ligera tendencia hacia la izquierda, pero está en el centro. Por eso cuando se hace el masaje cardíaco, ¿vale?, para la reanimación cardiopulmonar, la presión se realiza sobre el esternón. Si no, lo realizaríamos sobre las costillas. ¿Entendido esto? Este órgano muscular va a estar formado por 3 membranas, 3 capas. De dentro hacia afuera, ¿vale?, de más interna a más externa, encontramos el endocardio, después el miocardio y por fuera el pericardio. Vamos a conocer un poquito más el corazón por dentro. El corazón lo podemos dividir de varias formas. Por un lado, en 2 hemicardios. 2 hemicardios serían 2 lados del corazón. Tendríamos un corazón izquierdo y un corazón derecho. Es una bomba, es un único órgano que funciona como si fueran 2 bombas a la vez. Una que va a mandar sangre al resto del cuerpo, a todo el cuerpo, digamos, a todas las células del cuerpo, y otra bomba que va a mandar la sangre hacia los pulmones. Actúan como 2 bombas, ¿de acuerdo? Y dentro de estas 2 bombas tendríamos las 2 aurículas, que serán las cavidades superiores, y los 2 ventrículos, que son las cavidades inferiores. Os voy a contar qué recorrido hace la sangre por el corazón. Lo voy a intentar repetir varias veces, pues para que todo el mundo se quede un poco con la copla de cómo funciona, de cómo circula la sangre por dentro del corazón. Si tenéis cualquier duda, por favor, ahí tenéis el chat. La sangre va a llegar al corazón a través de las 2 venas cavas, la superior y la inferior. Aquí están representadas en este color azul, morado, una cosa así. Esta de aquí, vena cava superior y vena cava inferior. Llevan la sangre hasta la aurícula derecha. La sangre llega al corazón a través de la aurícula derecha. Cuando esta aurícula se contraiga, pasará por la válvula tricúspide. Va a tener 3 valvas. Después llegaremos al ventrículo derecho. Cuando se contraiga, la sangre pasará por la válvula pulmonar y llegará a la arteria pulmonar. Esta arteria pulmonar dividirá la sangre hacia los 2 pulmones, donde se realizará el intercambio de gases. Y entonces, la sangre va a retornar al corazón de nuevo a través de las 4 venas pulmonares. 2 de un pulmón y 2 del otro. 4 venas pulmonares. A la aurícula izquierda. Pasará la sangre por la válvula mitral, que va a tener solo 2 valvas, a el ventrículo izquierdo. De ahí pasará por la válvula aórtica, de camino a la aorta, y de ahí se distribuirá a todo el cuerpo. Lo voy a repetir por si ha quedado alguna duda, ¿de acuerdo? El corazón actúa como 2 bombas, un corazón izquierdo y un corazón derecho. La sangre llega al corazón, a la parte, digamos, a la bomba derecha, ¿vale? Al corazón derecho. En concreto, a través de las 2 venas cavas, la superior y la inferior, llegan a la aurícula derecha. Pasa por la válvula tricúspide, que separa la aurícula derecha del ventrículo derecho. Del ventrículo derecho pasará por la válvula pulmonar a la arteria pulmonar, de forma que la sangre se va a distribuir a los 2 pulmones. Se realiza el intercambio de gases y la sangre retornará de nuevo al corazón, en este caso al corazón izquierdo, ¿vale? A través de las 4 venas pulmonares a la aurícula izquierda. Pasará por la válvula mitral con 2 valvas al ventrículo izquierdo. De ahí pasará por la válvula aórtica y ya nos vamos a todo el cuerpo, a dar nutrientes a todo el cuerpo. Os podéis preguntar por qué tenemos estas válvulas. Y es muy sencillo. Es un circuito cerrado y necesitamos que la sangre siempre circule en una dirección. Estas válvulas lo que impiden es que la sangre vuelva hacia atrás. Lo que hacen es que la sangre solo pueda caminar en una dirección, hacia adelante, ¿vale? Si no tuviéramos las válvulas, al contraerse el corazón, podría haber un reflujo y retornar la sangre hacia atrás, de forma que no sería muy efectivo. De hecho, seguramente habréis escuchado que alguien tiene un soplo en el corazón. Un soplo en el corazón es cuando alguna de estas válvulas no cierra bien,
Entonces, cuando pasa la sangre, vibra, ¿vale? Entonces se escucha en el latido un silbido, un soplo. ¿De acuerdo? Si tenéis alguna pregunta sobre esto, no es, depende del tipo y depende de en qué válvula y cómo sea este soplo, no tiene mayor gravedad. Simplemente hay que revisar. Hay algunos que sí que tienen que ser operados. Si no hay ninguna duda, continuamos hacia adelante y vamos a hablar del latido. Aunque en la próxima clase hablaremos un poco más del latido en profundidad, vamos a ver, vamos a crear ya las bases para el próximo día. El latido va a constar de dos movimientos, sístole y diástole. La sístole es la contracción y la diástole es la relajación. Tenéis que entender que el corazón no se contrae todo de golpe, sino que se contrae por fases. Cuando se contraen las aurículas, los ventrículos están relajados para permitir que se llenen de sangre. Y luego cuando se contraen los ventrículos, las aurículas se están relajando para acumular de nuevo sangre. ¿Vale? De hecho, cuando nosotros nos escuchamos el corazón, no escuchamos un solo golpe, sino que escuchamos dos golpes. No es pom, 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 sino que escuchamos pom, 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 pom. Eso es porque se contraen aurículas y ventrículos. No se contraen a la vez, sino que se van contrayendo, digamos, de forma alternante, una detrás de otra. Si os fijáis en la animación, aquí vemos cómo funcionan las válvulas y cómo tras la contracción de la aurícula se abre la válvula, las válvulas la válvula mitral y la válvula tricúspide, de forma que pasa la sangre a los ventrículos y al contraerse el ventrículo, esas válvulas se cierran y se abren las válvulas pulmonar y aórtica. Vamos a continuar con la red arterial. La red arterial va a ser el conjunto de tubos que van a llevar los nutrientes desde el corazón. Esta sangre rica en oxígeno y rica en nutrientes la van a llevar hacia las células de nuestro cuerpo. Importante, se van ramificando de mayor a menor. La más grande será la aorta, que es la que sale del corazón, y de ahí se va a ir dividiendo en arterias cada vez más pequeñitas hasta que repartamos toda la sangre por todo el cuerpo. Importante también, todas las células de nuestro cuerpo van a tener que recibir estos nutrientes. Por lo tanto, nuestra red arterial tendrá que llegar a todo nuestro cuerpo, tanto órganos como músculos. Vamos a clasificar estas arterias. Lo dicho, las vamos a clasificar de mayor a menor. Las más grandes van a ser las arterias elásticas. Van a ser las que están más cerca del corazón, sobre todo tendríamos la aorta, ¿vale? Y son las más gruesas. Después tendríamos las arterias musculares. Estas ya son más pequeñas, ¿vale? Se encargan de ir distribuyendo desde estas arterias elásticas, ir distribuyendo la sangre hacia el resto de los segmentos corporales. Después tendríamos las arteriolas. Estas ya son ya de menor tamaño. A continuación tendríamos las metaarteriolas, que son los vasos de transición entre estas arteriolas que hemos visto y los capilares, ¿vale? Este tipo de vasos, las metaarteriolas, se contraen o se dilatan para ir repartiendo más la sangre hacia una zona o hacia otra, ¿vale? Por eso regulan directamente la nutrición y la oxigenación celular. Y luego tendríamos los capilares, que serían los vasos más pequeñitos y que tienen una característica que los hace únicos, y es que son permeables. Es decir, permite que las sustancias pasen de un lado hacia otro. ¿Qué hacemos? Dejamos los nutrientes, ¿vale? En este caso en los capilares arteriales, y luego en los venosos recogeremos ya las sustancias de desecho. ¿Tenéis alguna pregunta hasta aquí? Antes de continuar con la red venosa.
¿No? Vale, perfecto. Muy bien, pues continuamos. Seguimos con la red venosa. La red venosa va a ir al revés. Son los vasos que van a retornar hacia el corazón, ¿vale? Cargados de las sustancias de desecho. Hemos dejado ya todos los nutrientes y ahora lo que tenemos que hacer es recoger todos los desechos que generamos con el metabolismo celular. ¿Qué diferencia hay entre la red venosa, mejor dicho, entre la sangre arterial y la sangre venosa? El color, ¿vale? En principio, la sangre arterial es mucho más rojiza, mientras que la sangre venosa tiene un tono como más azulado, ¿vale? Eso es por la cantidad de oxígeno y de dióxido de carbono que llevan cada una de ellas. Este circuito va a ir al revés que el anterior. En la red arterial íbamos de mayor a menor calibre y aquí vamos a ir de menor calibre a mayor calibre. Por lo tanto, comenzaremos con los capilares venosos. Y algo importante, en la red arterial teníamos una bomba que mandaba la sangre a todo el cuerpo, que era el corazón. Pero sin embargo, luego no tenemos otra bomba que nos mande de nuevo la sangre hacia el corazón. Por lo tanto, aquí tenemos un problema que tenemos que solucionar. ¿Cómo lo solucionamos? Lo primero, las venas son, o mejor dicho, por cada arteria tenéis que haceros a la idea que tenemos por lo menos 2 venas. Es decir, que es una red mucho más grande que la red arterial, ¿vale? Para intentar recoger toda esa sangre y mandarla hacia el corazón. Luego tenemos en el interior de algunas de estas venas, también tenemos una serie de válvulas, que las vemos aquí en el dibujo que tenemos en medio, que actúan como las del corazón, de forma que tú permites que la sangre fluya hacia el corazón, pero cuando la sangre por gravedad intenta caer, se cierran las válvulas, ahí lo vemos, y la sangre queda retenida ahí, hasta que vuelve a fluir hacia arriba. ¿Cómo fluye? Pues uno de los mecanismos principales es la contracción muscular. En concreto, existe un mecanismo que se llama bomba plantar. Y para explicároslo, os voy a poner un ejemplo. No sé si alguno de vosotros o de vosotras... Esperad que tengo una pregunta. Vale, me están preguntando una pregunta que es bastante interesante, que me dicen, ¿qué y cómo se regula el ritmo y la dirección de la sangre? El ritmo de la sangre te lo va a dar en la red arterial el corazón. En la red venosa es todo lo que te estoy contando de contracción muscular, bomba plantar, las válvulas. Y la dirección principalmente son las válvulas, las que te impiden que la sangre circule hacia atrás o retorne hacia atrás. ¿Entendido? Vale. Vuelvo a la explicación de la bomba plantar. No sé si alguno de vosotros o vosotras habéis ido de viaje, por ejemplo en autobús, que no te puedes levantar durante el viaje y habéis hecho un trayecto más o menos largo de 2, 3, 4 horas. Y cuando llevas mucho rato sin moverte, con los pies ahí, ahí abajo, en esa posición de sedestación, los tobillos se empiezan como a hinchar. No sé si lo habéis visto o os ha pasado. Sin embargo, cuando tú bajas del autobús, tú empiezas a andar y de repente ves que esos tobillos vuelven a la normalidad. ¿Esto a qué se debe? Se debe a la bomba plantar. Por gravedad se va a ir acumulando todo el líquido abajo y también se va a acumular sangre, ¿vale? Nosotros al caminar generamos un efecto como de bomba hacia arriba, de forma que mandamos la sangre de las piernas hacia el corazón y favorecemos ese retorno de la sangre al corazón. Por eso, a la gente que tiene retención de líquidos, que tiene problemas de varices, que tiene problemas de este estilo, se le recomienda caminar para favorecer el retorno venoso hacia el corazón. Vale. Y seguramente, ya que ha salido el término, ¿qué es una variz? Seguramente os preguntaréis, ¿qué es una variz? Pues una variz es cuando las válvulas que hay en las venas comienzan a fallar, pues porque, por ejemplo, tienen que soportar mucho peso, se acumula mucha sangre, pues por posiciones estáticas,
trabajos que sean toda la jornada de pie o toda la jornada sentados, gente que no haga ejercicio y que tenga una vida muy sedentaria, acumulan mucha sangre por gravedad en las extremidades, sobre todo en las piernas, que es donde son más características. Entonces, estas válvulas comienzan a fallar. De tanto soportar el peso, al final ceden y se rompen, digamos. Entonces, si esta válvula falla, la de abajo soportará muchísimo más peso. Y entonces, por eso vemos que se van agrandando y se van ensanchando esas venas, ¿vale? Porque van acumulando demasiada sangre. ¿De acuerdo? Eso sería, a grandes rasgos, una variz. Vamos a clasificar, bueno, perdona, aquí tendríamos el circuito venoso de retorno. Aquí están de forma esquemática, pero lo dicho, es el doble de grande que la red arterial. Vamos a clasificarlas. Ya hemos dicho que en este caso la clasificación va a ir al contrario que la red arterial. Vamos a ir de venas de menor calibre a venas de mayor calibre. Comenzaremos con los capilares. Tenemos los capilares arteriales que dejaban la sangre, o mejor dicho, dejaban los nutrientes, y se continúan con los capilares venosos que recogen las sustancias de desecho. De ahí pasan a las vénulas y ya a continuación tenemos las venas de pequeño calibre, las de mediano calibre y las de gran calibre. Un detalle que me he olvidado de deciros, perdonad, es que en la red arterial hay ciertas arterias, sobre todo las más grandes, que tienen capacidad de contracción, de forma que ayudan al corazón a mandar la sangre hacia adelante. Eso me había olvidado, disculpad. En este caso, las venas, a partir de las venas de pequeño calibre, también tenemos esa pequeña capacidad de contracción que va a favorecer el retorno de la sangre hacia el corazón. En las venas de mediano calibre ya encontramos las válvulas que hemos nombrado para intentar obligar a la sangre a circular solo en una dirección. Y luego, para terminar, tendríamos las venas de gran calibre que ya van a estar cerca del corazón. Y ahora vamos a hablar de los circuitos sanguíneos. Vamos a ver dos circuitos. Tenemos que hablar de circulación pulmonar o menor, el circuito menor, y de circulación sistémica o mayor, el circuito menor, el circuito mayor. La circulación menor es la encargada del intercambio de gases, ¿vale? Este circuito va a ir desde el ventrículo derecho a los pulmones y termina en la aurícula izquierda y se encarga del intercambio de gases, dejar la sangre, llevar la sangre poco oxigenada a los pulmones, recoger oxígeno y volver al corazón. Esa es la circulación pulmonar o menor. Luego tenemos la circulación mayor, que va a ir desde el ventrículo izquierdo a todo el cuerpo, dejando los nutrientes, recoge los desechos y vuelve al corazón, a la aurícula derecha. Y ahora os voy a hacer una pregunta. ¿Qué diríais que es una arteria? ¿Cómo definiríais una arteria? Y luego os explico por qué os hago esta pregunta. O mejor dicho, ¿qué diferencia hay entre una arteria y una vena? Vale, ya llegan algunas respuestas. Bueno. Vale. Esta era la respuesta que yo quería encontrar. Me están diciendo que las arterias llevan sangre rica en oxígeno y las venas llevan en sangre rica en desechos y en dióxido de carbono. Y os tengo que decir que eso es falso. No todas las arterias llevan sangre rica en oxígeno y no todas las venas llevan desechos. Y os cuento por qué. Bueno, vamos a volver atrás y lo vamos a comprender. Con lo que acabamos de ver
ya hoy vamos a entender que no todas las arterias llevan sangre rica en oxígeno. Fijaros cómo a la aurícula derecha llegará sangre pobre en oxígeno. Hemos dicho que recoge toda la sangre del cuerpo y la lleva a la aurícula derecha, empobrecida en oxígeno. Pasa al ventrículo derecho y de ahí pasa a la arteria pulmonar. La arteria pulmonar es sangre pobre en oxígeno, porque aún no se ha realizado el intercambio de gases. Sin embargo, las venas que normalmente nos dicen que son pobres en oxígeno, ¿vale?, que son muy ricas en CO2, las venas pulmonares no cumplen este requisito. ¿Por qué? Porque devuelven la sangre recién oxigenada de los pulmones al corazón. Por lo tanto, vamos a corregir ese fallo de terminología que tenemos ahí todos, que nos lo han contado desde pequeños y no es correcto. Vale. Arteria, haceros a la idea que va a ser todo lo que sale de corazón hacia el resto del cuerpo. Eso va a ser una arteria. Esto sí que lo cumple tanto la circulación pulmonar o menor como la circulación sistémica o mayor. La arteria pulmonar sale de corazón hacia los pulmones. La arteria aorta sale de corazón hacia el resto del cuerpo. Y vena va a ser todo lo que retorna hacia corazón. Me da igual que sea pobre o rico en oxígeno. Todo lo que retorna hacia corazón va a ser vena. Normalmente, ya he estado leyendo vuestras respuestas, normalmente nos han contado siempre esto, que las venas son pobres en oxígeno, las arterias ricas en oxígeno, pero es que esto pasa porque nos contaban normalmente la circulación mayor o sistémica. Pero la circulación menor o pulmonar esto no lo cumple. Por lo tanto, vamos a cambiar el chip y vamos a decir que arteria es todo lo que sale de corazón y va en dirección al cuerpo, y vena todo lo que retorna hacia corazón. ¿De acuerdo? Una vez aclarado esto, si os parece, hemos terminado ya con lo que sería el sistema circulatorio, con la anatomía del sistema circulatorio. Ya veis que es bastante sencillo. ¿Tenéis alguna duda sobre el sistema circulatorio? ¿No? De acuerdo. Vale. Os cuento por qué os he metido el sistema linfático. Hemos dicho que a las arterias no les cuesta dejar la sangre por todo el cuerpo, tiene un motor ahí que es el corazón que manda la sangre, además las arterias tienen cierta capacidad de contracción que favorecen pues, todavía más el avance de esta sangre. Pero teníamos las venas a las cuales les cuesta recoger toda esta sangre y devolverla al corazón porque no tienen un motor propio. Aunque hay unos mecanismos que favorecen este retorno, pues bueno, no es del todo eficaz. Entonces vamos a necesitar otro sistema de apoyo, un sistema, digamos, auxiliar al sistema venoso que nos ayude a recoger todo aquello que las venas no son capaces de coger. Así, a grandes rasgos, entre otras funciones que ahora veremos, esta sería una de las funciones del sistema linfático. Vamos a verlo. Además, el sistema linfático suele ser un gran desconocido. No sé si alguna vez habréis oído hablar de él, sí, pero si habréis conocido un poquito más de este sistema. Lo primero, el sistema linfático va a estar formado por órganos y por vasos. Es decir, va a tener un circuito también de vasos y va a haber una serie de órganos a lo largo del cuerpo. Antes de continuar, tenemos que saber qué es el intersticio. El intersticio va a ser todo aquello que está dentro de nuestro cuerpo, pero que no está en el interior de nuestras células. Tenéis que comprender que nuestras células en nuestro cuerpo no están todas apelotonadas, todas juntas unas a otras, sino que están dispuestas como si fueran calles, ¿vale? Y entre ellas hay una serie de espacios por donde puede circular un líquido, ¿vale? Eso va a ser el intersticio, ¿de acuerdo?
Aquí tenemos un dibujo en el cual se ven estas células como por dentro, por un lado están juntas, pero entre ellas también hay una serie de canales por donde podrá pasar, en este caso, la linfa, ya que estamos hablando del sistema linfático. Lo que os he dicho, la circulación linfática va a ser un sistema colector paralelo al de retorno venoso. De hecho, aquí en este dibujo tenemos la circulación arterial en rojo, aquí la tenemos, y en azul la circulación venosa. Si os fijáis, de forma paralela a esta circulación venosa, tenemos la circulación linfática. Los capilares y los vasos son mucho más anchos e irregulares y de poros más permeables que las venas. Es decir, van a permitir mucho más la entrada y salida de sustancias. Va a ser el encargado de recoger junto con el líquido libre intersticial las moléculas que son demasiado grandes para atravesar los poros del capilar venoso, principalmente proteínas muy pesadas y grasas muy grandes. Así se va a formar un líquido viscoso que se llama linfa, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el sistema linfático como sistema colector lo que hace es recoger todo aquello que no puede recoger por sí mismo el sistema venoso, la red venosa. Muy bien. Vamos a hablar de la linfa. Igual que en el sistema cardiocirculatorio teníamos a la sangre como medio para transportar todo, pues en este caso, en este circuito, va a ser la linfa. Va a ser un líquido de color ligeramente amarillento, translúcido, amarillento, clarito, ¿vale? Que en su mayor proporción es agua, en un 90%. El resto van a ser moléculas que no puede recoger este sistema venoso, pues proteínas muy pesadas, grasas muy grandes, restos de bacterias, las células cancerígenas, cosas así, ¿de acuerdo? Seguramente todos los que estamos aquí hemos visto linfa alguna vez. Me imagino que todos nos hemos reventado alguna vez un grano, ¿verdad? Nosotros vemos una espinilla, un grano, apretamos, sale pues esa masa así blanquecina tipo pus, ¿vale? Seguimos insistiendo y de repente sale como un líquido clarito, que no es ese pus. Ese líquido clarito ya sería linfa. Lo siguiente, si seguimos apretando, es sangre. Ahí ya nos habríamos pasado. En el momento que vemos que sale esa linfa, hay que parar. Ya no hay que presionar más. Importante, la linfa se va a depurar y filtrar en los ganglios linfáticos, ¿vale? Antes de retornar otra vez al torrente sanguíneo, porque lo que va a hacer es recoger todo esto, subirlo hasta arriba y volverlo a meter en el torrente sanguíneo para que se vuelva a distribuir por todo nuestro cuerpo. Vale, antes os he contado que el sistema de recogida, ¿vale? Este sistema venoso que hemos visto antes no era del todo efectivo. De toda la cantidad de sustancias y de líquido que deja la red arterial, la red venosa solo es capaz de recoger el 90%, por lo tanto hay un 10% que se queda ahí acumulado. Ese 10% es el que la linfa tiene que ir recogiendo poco a poco para evitar la acumulación. ¿De acuerdo? En el organismo aquí nos dicen, estos datos son variables, pero en torno a 2 litros de linfa más o menos en todo nuestro cuerpo. Vamos a ir viendo las funciones del sistema linfático. Principalmente va a tener 3, aunque cada día con las nuevas investigaciones se van descubriendo nuevas funciones, pero principalmente nos vamos a quedar con que tiene una función defensiva. Sistema linfático, antes hemos visto que había unas células que se llamaban linfocitos, bueno, los glóbulos blancos, ¿vale? Estos linfocitos forman parte de los glóbulos blancos, por lo tanto van a tener una función defensiva, ¿de acuerdo? Después también va a tener una función de transporte de grasas. De hecho, todas las grasas que absorbemos nosotros en nuestro intestino
no pasan directamente a la sangre, sino que pasan primero por el sistema linfático, porque son muy pesadas, y de ahí las lleva al torrente sanguíneo, ¿vale? Y luego también una función de reabsorción, de recuperar ese 10% que la red venosa no era capaz de recuperar. ¿De acuerdo? Vamos a hablar de los vasos linfáticos. Como es un canal paralelo a la circulación venosa, lo vamos a ver de la misma forma, va a llevar la misma dirección, es decir, de vasos más pequeños a más grandes, de menor calibre a mayor calibre. Lo primero van a ser canales prelinfáticos, y se habla de canales prelinfáticos porque en realidad no forman ni del sistema linfático, porque no hay un vaso que lo rodee, sino que son esas calles de las que hablábamos antes por las cuales circula el líquido en una dirección y que va recogiendo ya esas sustancias que pasarán después al sistema linfático. ¿Vale? Aquí lo pones, son canales, son pequeños canales sin capa endotelial, no hay nada que los rodee, no es un vaso. De ahí ya pasa a los capilares linfáticos. Aquí ya empieza el sistema linfático en sí, ya empieza a haber una serie de tuberías. Tienen forma de dedo de guante, como sería esto, y una capacidad para permitir la entrada de sustancias brutal, ¿vale? De estos capilares linfáticos pasamos a los vasos linfáticos. Y estos vasos linfáticos ya poseen válvulas como las venas, que lo que evitan es el reflujo de la linfa hacia atrás. ¿Vale? Entre válvula y válvula, ese espacio se llama linfagión. ¿Vale? Y tienen una pequeña capacidad de contracción para ir mandando la linfa hacia adelante. La linfa, haceros a la idea que se mueve muy lento. Y si alguna vez os habéis hecho un masaje de drenaje linfático, el ritmo es muy lento. Porque si vas muy rápido, la linfa no se mueve, no reacciona. Hay que ir al ritmo de la linfa, muy lento. Y por último tenemos los dos grandes vasos, que son los colectores terminales. Tenemos una gran vena linfática y un canal torácico. La gran vena linfática recoge solo, ¿vale?, la linfa del lado derecho del cuerpo. Fijaros, lo voy a señalar con el cursor. Recoge la linfa de media cabeza, medio cuello, de la zona del pectoral derecho y brazo derecho, ¿vale? El canal torácico recoge lado izquierdo de la cabeza y cuello, del pecho, brazo izquierdo, y recoge todo lo de abdomen y las dos piernas. ¿Por qué recalco esto? Porque es muy típico, sobre todo en mujeres, tras el cáncer de mama, cuando hay un cáncer de mama, quitan los ganglios axilares porque a través de este sistema linfático hemos visto que se mueven las células tumorales, se desplazan estas células tumorales. Entonces hay que, en función del grado, o sea, ya lo diré, del estadio en el que está el cáncer, hay que revisar los ganglios adyacentes. Entonces muchas veces se eliminan en estos ganglios por si acaso hay alguna célula cancerígena. Pues bien, si nos quitan en el lado derecho los ganglios axilares, fijaros que tenemos aquí dibujados más o menos los ganglios más importantes. Si me quitan estos, en mi lado derecho me quedo prácticamente sin grandes ganglios. Y siempre tendremos tendencia a que el brazo derecho se inflame mucho más, ¿vale? Sobre todo si mantenemos posiciones estáticas o posiciones en las cuales el brazo esté colgando. A las mujeres que las operan de mama derecha tras un cáncer, se les suele recomendar que pasen un tiempo con el brazo en alto para favorecer el retorno de todo este líquido. Sin embargo, si es de mama izquierda, aunque nos quiten estos ganglios, sí que se va a inflamar, o más que inflamar, se va a hinchar por acúmulo de líquido el brazo izquierdo, pero tenemos un montón todavía de ganglios que pueden ir absorbiendo esta linfa. Y siempre se hinchará menos el brazo izquierdo que el derecho. Un segundito que tengo una pregunta.
Lo dicho, gran vena linfática recoge la linfa de la cabeza, pecho y brazo derecho, y el canal torácico el resto del cuerpo, lado izquierdo de la cabeza, del pecho, todo el abdomen y las dos extremidades inferiores. Vamos a hablar ahora de los órganos linfáticos. Vamos a hablar de los ganglios, de la médula ósea, del bazo, del timo y de las amígdalas. Hay más órganos linfáticos, ¿vale? Pero vamos a hablar de los, digamos, principales. Los ganglios. Los ganglios son una serie de estructuras que están interpuestas entre los vasos linfáticos. Yo siempre lo comparo con los peajes de una autopista. La linfa circula por una serie de vasos, por unas carreteras y de repente se encuentran con un peaje, se encuentran con un ganglio. Hay de diferente forma y tamaño, ¿vale? Y muchas veces se encuentran reunidos como en grupos. ¿Qué funciones tienen los ganglios? Por un lado, filtrar la linfa. Pues, por ejemplo, si esta linfa está muy densa, pues absorben una serie de sustancias para favorecer que la linfa sea más líquida y circule mejor, o meten una serie de sustancias para aumentar la viscosidad, ¿vale? Y luego filtran pues todas las sustancias que hay en su interior. Filtran y analizan, de forma que si encuentran alguna bacteria, por ejemplo, ya actúan como sistema inmunitario. ¿Por qué? Porque generan linfocitos. Y si detectan esta bacteria, ya en el propio ganglio, vamos a intentar cargárnosla. ¿Qué hacen? Se hinchan estos ganglios de forma que comprimen la linfa que hay en el interior y la linfa en su interior circula mucho más despacio, de forma que hay mucho más tiempo para intentar matar esa bacteria. Después actúan como depósito, almacenando cierta cantidad de linfa y luego regulan la concentración proteica de la linfa. Aumentan las proteínas o disminuyen las proteínas, relacionado con lo que decíamos antes, para aumentar o disminuir también la viscosidad de la linfa. Vale, me estáis preguntando qué es el timo. Luego lo veremos, porque lo vamos a explicar, ¿vale? Y luego me estáis preguntando el ganglio centinela. Me imagino que estáis haciendo referencia con esta pregunta a cuando se habla de cáncer. El ganglio centinela es el ganglio, el primer ganglio que van a mirar cuando hay un cáncer. Cuando te operan de cáncer de un órgano, van a mirar ese ganglio, porque es el primero a través del cual van a viajar las células cancerosas. De forma que si ese ganglio, al analizarlo, detectan que hay alguna célula cancerígena, ya tienen que revisar más allá porque es posible que pueda existir algún tipo de metástasis. Si en ese ganglio no encuentran nada, es mucho más probable que ese cáncer esté pillado a tiempo y, bueno, que pueda existir cura. Vale, continuamos con la médula ósea. La médula ósea va a estar en el interior de los huesos, ¿vale? Y aquí se van a formar todas las células de la sangre. A través de las células, los glóbulos rojos en concreto, a través del proceso de la hematopoiesis, pero también se van a encargar de generar linfocitos, células defensivas. En un principio va a ser roja y con la edad se sustituye por tejido graso, médula ósea amarilla, ¿vale? Cuando somos pequeños vamos creciendo, por lo tanto nuestra cantidad de sangre tendrá que ir aumentando también, de forma que nuestra médula ósea principalmente va a ser roja, de forma que generamos mucha sangre. Cuando nosotros ya dejamos de crecer, no necesitamos generar tanta sangre, sino mantenerla. De forma que transformamos esta médula ósea roja en unos depósitos de grasa, médula ósea amarilla, ¿vale? Un almacén de energía. En cuanto a la formación de células sanguíneas, no todos los huesos forman sangre por igual. Se supone, ¿vale? Eso dicen los estudios, que los huesos que más sangre producen son las costillas, los cuerpos vertebrales, el esternón y los huesos cortos de las manos y los pies,
¿vale? Sobre todo se dice que la sangre se genera, estas células sanguíneas, en el hueso esponjoso. Por lo tanto, se va a formar sobre todo en huesos planos y cortos. Vamos con el bazo. Perdonad. Ahí lo tenemos. El bazo va a ser un órgano situado en el hipocondrio izquierdo, por debajo de las costillas, ¿vale? Entre el estómago y el riñón izquierdo, más o menos, ¿vale? Por debajo del diafragma. El bazo va a actuar como un filtro de sangre. Aparte de ser un gran depósito de sangre, porque es un órgano encargado de almacenar sangre, va a filtrar la sangre que hay en el interior. De forma que si encuentra algún glóbulo rojo estropeado, roto, deteriorado o muy viejo, lo destruye. ¿Vale? Si os habéis fijado, cuando hemos hablado de la sangre hemos dicho que los eritrocitos o glóbulos rojos tenían una forma discoidal. Cuando envejecen, estos glóbulos rojos pasan de esa forma de disco a una forma más circular, ¿vale? Más como tipo globo. Cuando este bazo detecta esas células, las destruye. Tenéis que pensar que es como una especie de colador. Un colador por el cual tienes unas ranuras discoidales por donde pueden pasar estos eritrocitos. Si de repente no puede pasar, el bazo lo que hace es destruir esa célula. Al destruir el glóbulo rojo, que es muy rico en hierro, va a actuar también este órgano como un depósito de hierro. También, como es un órgano linfático, se va a encargar también de funciones defensivas. Va a generar también linfocitos, células defensivas. Un segundo, tengo ahí una pregunta. Vale, un segundito. Francisco, si no te importa, termino con esto y luego contesto a esta pregunta, ¿vale? Porque además quería comentarlo también, entonces me viene perfecto. Y os lo quiero relacionar con el flato. Hemos dicho que es un depósito de sangre. ¿Por qué? Porque tenemos mucha sangre y a lo mejor no necesitamos toda esa sangre en circulación continuamente. Sin embargo, cuando nosotros hacemos ejercicio, tenemos mucha más demanda de nutrientes y oxígeno, necesitamos más sangre en circulación. Lo que hace este bazo, que es como una especie de esponja, es contraerse y sacar más sangre al circuito sanguíneo, de forma que tengamos más sangre en circulación y podamos transportar muchos más nutrientes. Cuando no estamos acostumbrados a hacer ejercicio, uno de los responsables del flato es este bazo, esta contracción ahí dolorosa, se queda ahí, ¿vale? Y da una sensación como de pinchazo. Y uno de los causantes es este bazo. Me están preguntando si hay algún problema con quitar el bazo y si es peligroso o si es una urgencia vital cuando se rompe. Sí, es una urgencia vital. ¿Por qué? Hemos dicho que es un órgano que almacena sangre. Si se rompe el bazo, es muy típico, por ejemplo, en conductores de autobús o de camión, en golpes contra las costillas, en esquiadores, cosas así, en deportes de riesgo, un golpe en esa zona y que se pueda romper el bazo. Si se rompe el bazo que acumula sangre, vas a perder un montón de sangre. Por lo tanto, sí que es urgente que te corten esa hemorragia. Porque tenéis que pensar que las hemorragias, me da igual perder la sangre hacia afuera por la piel que hacia adentro por el cuerpo. Toda la sangre que no va por dentro de los vasos sanguíneos se pierde. Y por lo tanto nos desangraremos, ¿vale? Una hemorragia interna como están comentando. ¿Se puede vivir sin bazo? Sí. Yo conozco gente que no tiene bazo y no hay ningún problema. Simplemente van a tener más cuidado, van a tener que evitar ciertos deportes, se tienen que vacunar más. ¿Por qué? Porque no van a generar tantos linfocitos, entonces son más propensos a tener pues, infecciones, cosas así. Pero se puede tener una vida completamente plena y normal. Espero haber respondido con esto todas las preguntas. Vamos con el timo, que el timo es un gran desconocido. El timo va a ser una pequeña glándula situada detrás del manubrio del esternón, más o menos. ¿Vale? Es una glándula que conforme nosotros vamos creciendo desde pequeños, va creciendo también ella, va a generar linfocitos, pero que cuando llega a la edad adulta se va como atrofiando
incluso queda como una especie de telilla prácticamente, ¿vale? Ejerce una influencia sobre el desarrollo y maduración del sistema linfático y en la respuesta defensivo-inmunitaria. Pensar que cuando nosotros crecemos desde pequeños, nos vamos a ir enfrentando contra todo lo que tenemos en nuestro medio. Por lo tanto, necesitamos más aporte de defensas. Tenemos el timo que va a generar estos linfocitos extras para que tengamos más defensas en nuestro cuerpo. Cuando ya llegamos a la edad adulta, en teoría ya nos hemos relacionado con todos los virus y bacterias que tenemos a nuestro alrededor, de forma que ya sabemos cómo defendernos en nuestro medio. Ya no necesitamos esas defensas extra. Por lo tanto, el timo comienza, digamos, como a atrofiarse. Luego hay estudios que dicen que también puede influir en el desarrollo de las glándulas sexuales, en el crecimiento del individuo. Se están descubriendo poco a poco nuevas funciones de este timo. Y luego vamos con las amígdalas, las anginas. Normalmente pensamos que tenemos dos, una a cada lado, pero en realidad tenemos un anillo alrededor de toda la garganta, ¿vale? Estas amígdalas funcionan como un sistema de alerta, ¿vale? Lo que hacen es, están situadas en la entrada de las vías respiratorias y digestivas, de forma que todo lo que nosotros metemos es como si lo analizaran, ¿vale? Como si fuera una aduana para entrar en un país. Te registran primero para ver qué estás metiendo. Y si estás metiendo, por ejemplo, un virus, una bacteria, ya atacar desde ahí. No esperar a que esté dentro de nuestro cuerpo para intentar atacarlo, sino intentar defendernos ya en la garganta, ¿vale? También me podéis preguntar, ¿y pasa algo porque las quiten? ¿Es bueno, es malo? Antes las quitaban con más alegría, en cuanto daban problemas, las quitaban. Hoy en día se lo piensan más. Normalmente no las quitan si no da muchos problemas en un mismo año. Cuando durante varios años da muchos problemas al año, ya se plantean quitarlas. Porque si nos quitan en este anillo defensivo, ya los virus y bacterias las localizaremos más abajo. Por lo tanto, ya habremos tardado más en defendernos. Y en lugar de tener faringitis, empezaremos a tener, por ejemplo, laringitis o pulmonías. ¿De acuerdo? No hay ningún problema, se puede vivir sin ellas. Simplemente eso, seremos más propensos a pillar infecciones más de vías bajas, por ejemplo, a nivel respiratorio, ¿vale? En lugar de quedarnos con molestias de garganta. Vamos a repasar las funciones del sistema linfático. Recoger plasma intersticial, extravasado en los capilares sanguíneos, ese 10% que las venas no recogen, absorber las grasas del quilo intestinal que no pueden atravesar las paredes de los capilares sanguíneos, las grasas pesadas las recoge el sistema linfático para llevarlas a la sangre, producir células defensivas, linfocitos para evitar infecciones y evitar la acumulación de proteínas en los tejidos, recoger esas proteínas pesadas y transportarlas nuevamente hasta la sangre. Por si os interesa, el volcado de todo este sistema linfático a la sangre se produce por detrás de las clavículas. En esas zonas por donde devuelven todas estas todas estas sustancias al torrente sanguíneo. ¿Cuándo el sistema linfático falla? Pues fijaros, aquí tenemos diversos problemas. Seguramente, estas fotos están sacadas de internet, seguramente estas dos mujeres tendrán o habrán padecido, mejor dicho, un cáncer de mama en el lado derecho. Fijaros cómo se inflama muchísimo más la extremidad. Fijaros en la diferencia en este puño. Y yo creo que aquí la diferencia es notable. La diferencia entre una pierna y la otra. Cuando dan problemas de mucha inflamación, de que funciona fatal, es decir, el sistema circulatorio y el linfático, dan problemas de lo que se llama elefantiasis, ¿vale? Esos pies de elefante, lo que estamos viendo aquí. Más ejemplos de cómo puede llegar a degenerar, ¿vale? Llegando incluso a degenerar la piel y generarse pues, diferentes verrugas, cosas así. ¿Alguna pregunta?
Me preguntan que si no tiene solución. Pues depende del caso. Depende del caso y cuándo lo pillen, cuánto tiempo lleva de evolución. En algunos casos no hay ningún problema y con unas medidas higiénicas se puede recuperar. En otros casos será mucho más complicado. Bueno, si no hay más preguntas y como ya queda un minutillo, daros las gracias a todos por haber asistido a la clase de hoy. Perdonad que hay aquí alguna pregunta más. Soplos, me preguntan, ¿los soplos pueden ser a cualquier nivel de cualquier válvula del corazón? Sí. Sí que puede ser. Bueno, pues como me estoy quedando sin tiempo, nada, daros las gracias por la asistencia, emplazaros a la próxima clase, que seguiremos viendo sistema circulatorio. Que sepáis, perdonad que es que voy leyendo a la vez alguna pregunta, alguna duda, que sepáis que si tenéis cualquier pregunta, cualquier duda, que hoy seguramente no me va a dar tiempo a contestar todas porque se cerrará la plataforma, que sepáis que estoy a vuestra disposición para contestaros las preguntas, me las podéis mandar a través del correo, ¿vale? Y yo las iré respondiendo tan pronto las vaya recibiendo. Y lo dicho, espero que os haya servido de algo, que hayáis aprendido algo y, bueno, que paséis muy buena tarde. Me despido de todos los que no habéis hecho ninguna pregunta y me quedo intentando responder las preguntas, ¿vale?